Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas tardes, amigos. Hoy es 21 de mayo, empezamos la primera vez nuestra primera edición del programa Liberpraxis. Soy Antón Turcinov. Muchas gracias por sintonizarse por las redes sociales, por web, donde transmitimos este programa. Y les doy la bienvenida y esperemos que este programa dure, les guste, les quede de su agrado. Y pues que sea útil también tanto para nosotros, los conductores, productores, como para ustedes, los oyentes. De antemano les ofrezco mis disculpas, es mi primera vez que conduzco este programa en esta estación en Libertópolis. También algún fallo podría haber, así que espero que me perdonen. Nos pueden sintonizar además de Facebook, donde seguramente están escuchando, pueden escuchar por libertopolis.com. Pueden sintonizarse por Periscope, en YouTube se está transmitiendo en vivo. Durante el programa pueden mandar mensajes por WhatsApp a la cabina 4585-4280, o si no usan teléfonos inteligentes o no quieren teclear, pueden llamar a los teléfonos de la cabina 2308-6888 y 2308-6889, y pasarán su llamada aquí a la cabina para que hablemos entre todos. Hoy es nuestro programa número 1, se llama Liberpraxis. Durante esta semana ya he participado en varios programas aquí en Libertópolis, haciendo la promoción de este programa, y he contado en forma breve de qué se va a tratar. Queremos hacer algo diferente a lo que se está haciendo en la radio en la actualidad. Quizá no es una revolución radial tampoco, sino que como soy profesor universitario, pretendo quizá aplicar un poquito, no solo mis conocimientos, sino que también de mis amigos, de mis conocidos académicos, sobre los temas relacionados con la libertad. La idea general del programa es invitar a los investigadores que se dedican a algún tema de la libertad para que nos compartan a todos nosotros su visión sobre algún aspecto concreto. Hoy vamos a hablar sobre el constitucionalismo, por ejemplo, y me acompaña en los estudios el licenciado Manuel Cifuentes, que es licenciado en Relaciones Internacionales con maestría en Mercadeo. Es consultor en temas sociales y económicos y es consultor en temas del constitucionalismo. Es especialista en constitucionalismo y actualmente está terminando su libro sobre el constitucionalismo latinoamericano y la transformación del constitucionalismo al neoconstitucionalismo. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Antón. Muchas gracias por invitarme a este programa y estamos con todo el gusto y el interés pues, de solventar un poquito de dudas y tener una charla amena de lo que es el constitucionalismo y sus orígenes en la América Latina, ¿verdad? Más que todo hacer una comparación, si se permite, ¿verdad? De por qué la América Latina tiene una tradición en el constitucionalismo un poco alocada, si lo queremos ver así, un poco débil. Vemos tantos países que cambian de constitución como que lo han hecho por más de 20, 30 veces, ¿verdad? Tenemos a República Dominicana, tenemos a Ecuador, tenemos a, no digamos, Venezuela, ¿verdad? ¿Y por qué se da esa diferencia, esa inestabilidad
en el constitucionalismo en esta región, ¿verdad? Tal vez nos adentraremos un poquito en los orígenes de esa inestabilidad, valga la redundancia, ¿verdad? Y pues solventar tal vez algunas dudas y tomar en cuenta pues todos los puntos de vista de nuestros audioescuchas. Claro, gracias Manuel por esta introducción. Es interesante conocer el concepto porque en Guatemala, sobre todo, en los últimos años que yo vivo en Guatemala, ya casi 20 años, se habla bastante sobre la educación cívica, que tenemos que conocer la Constitución, tenemos que conocer nuestros derechos. Todo es perfecto, igual que en muchos otros países, pero a menudo mucha gente, incluyéndome a mí, nos confundimos entre los conceptos de la Constitución, concepto ley, conceptos relacionados con la legalidad, con la legitimidad, etcétera. Entonces, es importante conocer que la Constitución, de hecho, ahora que coincidió que estamos en la época de la campaña de las elecciones proselitista, varios candidatos, tanto a la presidencia como al Congreso, como a las municipalidades, hacen referencias a la Constitución y en la mayoría de los casos lo hacen de forma equivocada. O equivocada no es, sino que para manipular a la gente. Claro. Cuando hablan de valores constitucionales que en realidad no existen o cuando omiten los valores que sí existen. Para comenzar, Manuel, perdón, que te voy a hacer esperar un poco. Solo que quiero explicar a nuestros amigos radioescuchas que vamos a tener, normalmente vamos a tener 3 segmentos en el programa. En el primer segmento vamos a hablar del concepto en general y tratar de aplicarlo a la realidad tanto mundial como latinoamericana en general y guatemalteca en particular. En el segundo segmento vamos a hablar siempre con los autores sobre sus investigaciones que han descubierto, qué aportaciones, y Manuel también nos va a contar hoy qué es lo que ha hecho respecto al estudio del constitucionalismo. Y en el tercer segmento, que hoy lo vamos a omitir por ser el primer programa y porque Manuel todavía no ha salido, mejor dicho, el libro de Manuel, que va a salir pronto, y se lo haremos saber. Vamos a presentar los libros de los autores sobre los temas a tratar y los vamos a sortear de alguna forma entre los oyentes. Comenzaremos con esta dinámica el próximo martes a la misma hora, cuando venga el autor que nos va a hablar sobre su libro, sobre su tema de investigación, y vamos a tratar de aplicarlo a conocimientos prácticos. Por eso el programa se llama Praxis. Constitucionalismo. Una breve introducción. La mayoría de ustedes saben que el constitucionalismo como concepto nace en el país más odiado del mundo, en los Estados Unidos, con la primera constitución moderna en el mundo, que todavía sigue vigente, que también hay que aclarar que sigue vigente es mucho decir. Los estadounidenses sí les encanta decir que su constitución sigue vigente, que tiene 200 ya casi 20 años, desde 1787. Que fue aprobada la Constitución. Y también hay que aclarar que los padres fundadores de Estados Unidos que aprobaron o que crearon la Constitución, mejor dicho, muchos de ellos tenían una relación muy estrecha con los líderes de las colonias españolas aquí en América. Manuel nos contará un poco también la historia sobre estas relaciones, y fue también parte del porqué en la Constitución gringa tuvo tanta influencia en Latinoamérica, en las ex colonias. La Constitución estadounidense ya está tan reformada con tantas enmiendas durante estos 220 años, casi 30, ¿no? 231 años. Que ya tiene poco que ver con la versión original. Otra constitución en el mundo que tan longeva y se pone de ejemplo es la Constitución mexicana, que en Latinoamérica por lo menos es la constitución más longeva. Hace poco se cumplieron 100 años de esta constitución, 1917, y también los mexicanos les encanta presumir, y con toda la razón, de que su constitución es la más antigua, que no se han
cambiado los aspectos básicos de allá, no han aprobado otras constituciones y en parte tienen razón, pero en gran parte están equivocados también porque tiene tantos cambios esta constitución durante 100 años que si hacemos el estudio comparativo entre la versión original y la versión actual parecen dos constituciones completamente distintas. Todo esto tiene sus razones dentro del concepto del constitucionalismo. Y la última aclaración, ¿qué tiene que ver eso con los temas de la libertad? Por ser el concepto constitucionalismo relacionado con la primera constitución, la única constitución estadounidense, la primera constitución en el mundo, constitución moderna, que es constitución republicana, que está basada en los valores liberales clásicos, que está basada en los valores del individuo, del respeto a los derechos individuales. Hablamos de 1787. El concepto del constitucionalismo está basado precisamente en estos conceptos republicanos y conceptos de la libertad. Separación de poderes, derechos individuales. Después se agregaron derechos humanos también en el siglo XX, pero todos estos conceptos surgen dentro del constitucionalismo, lo que a los partidos de izquierda durante el siglo XX no les dejaba tranquilos esto y ellos crearon otro concepto contrario, que se llama neoconstitucionalismo, que también lo mencionaremos. Manuel, ¿qué tiene que ver la constitución gringa con Guatemala, con Latinoamérica y por qué tanta alaraca sobre esta constitución? ¿Cómo influenció en nuestro sistema político y nuestro sistema social desde la independencia hasta la actualidad? Bueno, gracias Antón, cabe resaltar que, bueno, el constitucionalismo en América Latina ha tomado retazos de las constituciones más fuertes, ¿verdad? En este caso la de Estados Unidos, la famosa PEPA, ¿verdad? La Constitución de Cádiz, de la Revolución Francesa. De 1812 la Constitución de Cádiz. Así, de 1812 a 1814 que estuvo en vigencia, ¿verdad? Pero si tú me preguntas, yo diría que tal vez la constitución que más ha influenciado en América Latina ha sido la Constitución de Cádiz. Bueno, yo mencionaba de que hemos tomado un retazo de cada una de estas constituciones porque nosotros en América Latina, ¿verdad?, no hemos tenido una idea propia. Hemos tropicalizado cada constitución y la hemos hecho si se puede decir así, a la conveniencia del gobernante de turno o de los grupos élites que han estado en el poder. Entonces, el constitucionalismo viene a ser una copia funcionó la Constitución gringa, funcionó la Constitución española, pero es parlamentaria, es monárquica. Veamos aquí en América Latina qué podemos hacer con todo esto. Bueno, la Revolución Francesa obviamente es muy importante. Entonces, son varios factores que vienen a estar en juego en cuanto a la identidad del constitucionalismo en América Latina. Si también ponemos en el contexto, podemos darnos cuenta que en sus orígenes, hablamos en el tiempo de la colonia, 1800, 1700, ya existían las primeras revueltas. Ya teníamos indicios de que la población criolla y mestiza, la población indígena, ya se sentía de cierta manera discriminada y no se sentía a gusto con las leyes que se promulgaban en ese entonces, ¿verdad? Entonces vemos unos primeros movimientos en la América Latina, por ejemplo, con Tupac Amaru. Tupac Amaru fue indiscutible, 1780, si no me equivoco, fue indiscutible para realzar ese sentir ciudadano de las personas que vivían en el continente americano, para ver de que era posible hacer una revuelta, era posible darse un cambio. Y pues vemos que en Cusco, en el virreinato del Perú, pues surgen las primeras revueltas, ¿verdad?
Ya con esto ya se siembra una semilla que va desencadenando en más revueltas, en más movimientos independentistas. ¿Cómo no mencionar en este caso a Francisco de Miranda, que es de los primeros que hacen frente a este imperialismo español, a esta monarquía que regía en el continente, ¿verdad? Y posteriormente va dando lugar a más y mejores movimientos independentistas. Vemos el Pero Manuel, caso... solo para recordar Sí. a nuestros oyentes quién era Francisco de Miranda. Bueno, pues Francisco de Miranda era un criollo militar, estratega, filósofo, político. Rioplatense, ¿no? No, nació en Caracas. Nació en Caracas, en Venezuela, ¿verdad? Y pues era un hombre ilustrado. Era un hombre que tenía pues bien el bien conocimiento de las leyes, de la política internacional. Fue un estratega militar famosísimo. Fue partícipe en la independencia de los Estados Unidos. Fue partícipe en la Revolución Francesa. Un hombre culto de la Ilustración, masón también. Y pues También. entonces, todo esto viene a delimitar, pues, por qué se quería un cambio. No era un cambio que surgía de las clases bajas oprimidas de la sociedad latinoamericana, era un cambio de la Ilustración. Entonces, Francisco de Miranda era este hombre ilustre, ¿verdad?, que viene a posicionar este movimiento independentista, que obviamente ya después lo conocemos, ¿verdad?, con Simón Bolívar, el general O'Higgins en Chile, o sea, San Martín, o sea, ya viene a ser como una bolita de nieve, ¿verdad?, que empieza a bajar, pero mientras va avanzando, va creciendo y se vuelve, pues, en lo que ya conocemos hoy en día, en la independencia plena de la América Latina. Y él tenía relación muy de amistad con uno de los padres fundadores de Sí, Estados Unidos. él de hecho fue estratega militar, luchó para apoyar la independencia de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, de hecho, este hombre ilustre fue tan apreciado en la Europa como en Norteamérica, en los Estados Unidos, por su carisma y por su estrategia militar. Fue general o generalísimo, si se le puede llamar así, también de Catalina, de los zares en Rusia. O sea, todo esto pues da la idea de quién era Francisco de Miranda, ¿verdad? Entonces, con él pues van surgiendo todos estos movimientos, ¿verdad?, que se le suman a la independencia latinoamericana. Muy bien. Vamos a un corte y gracias, Manuel. Seguiremos hablando sobre cómo nace el constitucionalismo aquí en América y en Guatemala, qué tiene que ver esto con las libertades, con la separación de poderes, lo que ahora buscamos en Guatemala, y también se abusa a veces con la Corte de Constitucionalidad, por ejemplo. Pero a veces este abuso aparente sí es necesario porque es un peso y contrapeso de los poderes. De otra forma caeríamos en una dictadura. Y hablaremos también más adelante sobre otros aspectos constitucionales que tenemos que conocer para desde el punto de vista de las libertades, de nuestros derechos y también de nuestras obligaciones, que es muy importante. Vamos a un corte. Continuamos con el programa. Buenas tardes a todos los que se están uniendo a nuestro programa. Solo para recordar que Liberpraxis lo pueden escuchar en todos los medios sociales virtuales de Libertópolis. Es libertópolis.com, Facebook, en Facebook, Periscope, en YouTube, y mandar mensajes por WhatsApp 4585-4280. O llamar, si quieren llamar, si prefieren conversación. Teléfonos en la cabina
2308-6888 y 2308-6889. Estábamos hablando con Manuel sobre el siglo XIX, pero antes de continuar quisiera agradecerles los mensajes que están dejando en las redes sociales. Voy a leer un par de mensajes para saludar a la gente. Dice José Calderón en Facebook: saludos, muchos éxitos en este nuevo programa. Muchas gracias, José, y esperemos que así sea. Mario Alfredo López, saludos, aprenderemos mucho en este programa, pues de eso se trata, y yo estoy aprendiendo porque yo me equivoqué con Francisco de Miranda, lo confundí con otro prócer de la independencia de Argentina, era su amigo también de Francisco de Miranda, de San Martín. Sí, todos se conocían entre ellos, en realidad. Este era un movimiento elitista, ¿verdad? Movimiento elitista, pero yo estoy tan nervioso hoy porque es primer programa, por eso, pues, todavía meteré la pata un par de veces, así que no se preocupen. Seguiremos entonces, Manuel, vamos al siglo XX, porque con el siglo XIX más o menos estamos claros. Manuel nos contó la relación entre la Pepa española de 1812, que a su vez también fue influenciada por la Constitución estadounidense y por la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano francesa. La que nos trajo, la Constitución española nos trajo separación de poderes. ¿Qué tiene que ver eso con la libertad? ¿Por qué es necesaria la separación de poderes? ¿Por qué eso lo tenemos que mantener ahora y está en peligro? Y lo vemos en algunos países en el continente y lo vemos también en Centroamérica. Sí, indiscutiblemente tienen que tener autonomía los tres poderes del Estado, ¿verdad? Y si no existe una independencia, pues ya vemos lo que sucede en países donde la corrupción es alta, ¿verdad? Donde los niveles de desarrollo económico y social son tan bajos. Aquí hacemos un llamado al republicanismo, ¿verdad? El republicanismo es el valor que le da a la institucionalidad para manejarse bien, para estar estable, para brindar lo mejor a sus ciudadanos. Entonces, indiscutiblemente se necesita una independencia de poderes para, pues, poder estar en una armonía económica, social y política. Entonces, bajo esa línea, yo creo que la independencia de poderes es lo necesario, ¿verdad? No podemos ver intervenciones de un ejecutivo en un legislativo o un legislativo en un ejecutivo. Todo esto tiene que ser bajo autonomía y bajo independencia. Entonces, quisiera regresar un poquito tal vez al tema de los orígenes, Antón, si me disculpas, para dejar un poquito claro a los audio escuchas, ¿verdad?, sobre los orígenes de este constitucionalismo. Básicamente, América Latina toma la base de la famosa, la PEPA, la Constitución de Cádiz. Bueno, para a los amigos que nos escuchan, ¿por qué le dicen la PEPA, la Constitución de Cádiz? Pues bueno, esta Constitución que fue creada en 1812, se le llama PEPA porque fue promulgada, fue hecha en el 19 de marzo de 1812. ¿Y qué hay en el 19 de marzo? Bueno, pues el 19 de marzo, muchos amigos ya sabrán que es el día del Señor San José, y en ese entonces en España también se tomaba como el Día del Padre. Entonces, por ese motivo se le llama la PEPA, en honor a San José. Y pues esta constitución es trascendental en la América Latina porque de ahí se tomó las ideas liberales. Esta es la constitución más liberal que se había creado hasta el momento, ¿verdad? Y se hizo liberal, pero con una monarquía parlamentaria. Entonces, bajo esta línea fueron tomando lo mejor que se podía, ¿verdad?, de esta constitución, y fueron aplicándola a la América Latina. ¿Qué hablaba esta constitución y por qué fue tan influyente acá, en este lado del mundo, ¿verdad? Porque charco, como dicen en este lado del charco, efectivamente. Pues primero porque ya empieza a hablar de un grupo olvidado, marginado o ciertamente excluido, que no tenía los mismos derechos, pero sí quizás hasta más obligaciones que los peninsulares, ¿verdad? Empieza a hablar de los nacidos en
la América Latina. De los criollos ya empieza a hablar de los indígenas, ya empieza a hablar de un trato igualitario. Entonces, eso causó mucho revuelo. Estábamos hablando de una sociedad altamente conservadora, ¿verdad? Altamente enfocada en el beneficio de la metrópoli, en el beneficio de Madrid, de España. Entonces, bajo esta línea, pues tomamos que la Constitución de Cádiz viene a ser tan famosa porque ya empieza a hablar de un grupo olvidado, ¿verdad? De un grupo que estaba en descontento. Entonces, bajo esa línea, pues tomamos que la Constitución de Cádiz viene a causar revuelo en la América. Gracias, Manuel. Aquí en los comentarios en Facebook, Freddy Asensio nos saluda. Saludos, Freddy. Y también resume lo que dice Manuel, que fue primera constitución liberal. Yo no estaría tan de acuerdo porque, de hecho, algunos amigos liberales, mis colegas, se enojan por eso conmigo. Yo no la considero liberal, yo personalmente, por una sencilla razón, y es una razón bastante importante. La constitución, entre comillas, liberal, la PEPA, la constitución española de 1812, le otorgaba el pleno poder exclusivo a la Iglesia Católica. Así es. Es decir, era la unión prácticamente entre el Estado, seguía la unión entre el Estado y la Iglesia y expresamente prohibía a todas las demás religiones, a todas las demás iglesias participar en la vida política del país. No las prohibía como tal, pero sí prohibía participar en la vida política de España y de las colonias. Eso le resta, digamos, todos los méritos que tiene la Constitución, que son muchos: es separación de poderes, son derechos individuales, etcétera, etcétera. Propiedad privada, lo más importante quizá para aquella época. También recordemos que esa constitución no abolió la monarquía. Una constitución liberal que no abolió la monarquía difícilmente podría considerarse liberal. Repito, esa es mi opinión, aunque sí en la mayoría de los libros de texto académicos sobre constitucionalismo sí la consideran liberal, tomando en cuenta aquella época. Sí, y tienes toda la razón, Antón, pero solo tomando en cuenta en el contexto que se vivía en aquel entonces, promulgar esos cambios era algo nunca antes visto, ¿verdad? O que se llevaba a través de las armas, claro, ¿sí? a través de la sangre. Precisamente estos dos puntos que no eran liberales ayudaron a que esa constitución primero ni fue tomada muy en serio en España ni dentro de Europa. Sí, duró solamente 2 años. 2 años, sí, pero sí fue tomada muy en serio en América y todavía tenemos estas consecuencias. Por ejemplo, recordemos que España todavía era metrópoli, esa constitución tenía influencia directa porque se expandía también en las colonias. Sí, y también entendiendo ese contexto, estamos viendo que en ese entonces estaba José Bonaparte I. ¿Quién era él? Era hermano de Napoleón Bonaparte y estaba en aquel momento de zozobra en España, de revueltas, de guerras por la instauración del imperio francés. Entonces, esta constitución se crea precisamente en ese momento de revuelo, ¿verdad? En ese momento que existe un debilitamiento de la metrópoli hacia la América Latina, ¿verdad? Entonces ellos dicen, bueno, se nos está yendo de las manos, ahorita tenemos una zozobra, ¿qué podemos hacer? Estamos viendo que empiezan a surgir revueltas en la América Latina, ¿verdad? Entonces, por eso es de que se da esta situación, ¿verdad? Porque España estaba viviendo un periodo de inestabilidad. Estamos hablando que Europa. En toda Europa, pero para este caso, ¿verdad? Para la América Latina, vemos de que había si lo queremos ver así, un intruso dentro de España, queriendo gobernar España. Entonces, pues las élites igual, ¿verdad? Tratan de ver cómo hacen ese cambio constitucional y pues lo logran, ¿verdad? Como digo, esta constitución solamente dura 2 años, ese periodo de transición, ¿verdad? Pero que sirvió indiscutiblemente para sentar las bases en la América Latina, ¿verdad? Y tomar, como bien lo mencionábamos en un inicio,
un retazo, un poquito de acá, otro poquito de más allá, y hacer una tropicalización que funcione o no funcione. Eso sería tal vez para otro programa, ¿verdad, Antón? Pero se hizo lo que se tenía con lo que se podía, ¿verdad? Claro. No, y además sí, el valor de esta Constitución para el liberalismo sobre todo es enorme, porque a pesar de que yo no la considero tan liberal, pero sí, el valor completo, porque fue insistida por los liberales españoles de aquella época. Ellos se dieron estos compromisos con la monarquía y con la Iglesia, de otra manera no se hubiera aprobado, no se hubiera conocido. De lo negativo, lo que trajo aquí a América es este papel de la Iglesia, no precisamente católica, en este caso sí católica, pero de la religión en general, lo que nos impuso la religiosidad durante el poder, la palabra poder de la Iglesia a la par del poder estatal y del gobierno durante pues ya casi 2 siglos. Uh-huh. Es también para algunos mérito, para otros culpa de la Constitución, de las primeras constituciones americanas y del constitucionalismo en general. Así es. La pregunta que siempre me hago yo, y pues nos hacemos todos los que pensamos en estos temas, es: si tan bonito todo España con su constitución Pepa, que fue influenciada por la constitución gringa, la constitución gringa que fue influencia directa, por ejemplo, en la constitución mexicana de 1917, aunque fue contexto completamente diferente, y a algunos mexicanos no les gusta que se comparen estas dos constituciones, pero es un hecho. ¿Por qué la Constitución estadounidense 230 años tiene y la guatemalteca apenas 30 años, por ejemplo? Con 33 años. De eso hay que pensar, porque hay una razón o varias razones debe haber. ¿Por qué no hay estabilidad constitucional en América? ¿Por qué? Pero Manuel, solo hablabas de separación de poderes en Latinoamérica, solo para también regresarme un poquito, antes de que nos vayamos a un corte, y ahí seguiremos. En Venezuela no hay 3 poderes de Estado, hay 5 o 6 por la Constitución. Es que tantos cambios, creo que 5. En el Ecuador son 12 poderes de Estado, en la Constitución ecuatoriana. Es un despropósito completo, lo que no, quizá tenía en su época ideas buenas, crear tantos poderes que estuvieran separados, poder de los pueblos indígenas, poder de los... en Venezuela del pueblo a través de la Asamblea Constituyente y otras tantas cosas que al final resultaron ser una barbaridad. En Guatemala, por suerte, no lo hemos vivido, hemos tenido otras cosas, otros problemas relacionados con el constitucionalismo. Pero antes de que vayamos al corte, Guatemala está entre 3 países latinoamericanos que no han sufrido los cambios neoconstitucionales en Latinoamérica: República Dominicana, Guatemala y México. Todos los demás países en Latinoamérica han pasado por este proceso impuesto por los partidos de izquierda, de imponer el colectivismo por encima del individuo de forma constitucional, para que tengamos también cuidado aquí en Guatemala. Claro, en Bolivia, por ejemplo, la Constitución en su preámbulo ya establece que el colectivo está por encima de cualquier individuo y que estamos superando el neoliberalismo. Eso dice la Constitución, fíjense. Todas las constituciones excepto la dominicana, con todos los cambios que ha tenido, la guatemalteca y la mexicana, las demás se han sometido al proceso de neoconstitucionalismo, es decir, imponer al colectivo, el colectivismo por encima del individuo. Dicho de otra forma, los derechos individuales ya no es suma de... el derecho social colectivo ya no es suma de derechos individuales, sino que es derecho aparte y está por encima del individuo. Y lo vemos en muchos países, desde Argentina hasta aquí Centroamérica. Y curiosamente, sí, algunos movimientos de izquierda en Guatemala, sí, están pretendiendo hacer estos cambios constitucionales, están proponiendo, mejor dicho.
hay otras propuestas contrarias, quizá desde el constitucionalismo, que es muy importante. Vamos a un corte y seguiremos después en el último segmento. Vamos a hablar con Manuel sobre su investigación. Se nos pasa tiempo y todavía estamos en el siglo XIX, pero les prometo a nuestros radioescuchas, a todos los amigos, que en cuanto salga el libro, que está programado para julio, ¿no? Aproximadamente. Julio, agosto. Todo marcha bien. Ya está terminado, yo ya lo leí, por eso invité a Manuel. Yo les voy a avisar sobre el libro, voy a volver a invitar a Manuel con su coautora, que es Carolina López. También ella conduce un programa aquí en la radio. Y ellos nos van a hablar van a presentar el libro. Pero en el último segmento, antes del corte, después del corte, vamos a hablar de la investigación de Manuel. Buenas tardes a todos los oyentes que se acaban de unir con nosotros en nuestro programa Liber Praxis, la primera emisión de este programa, el número 1. Yo, Antón Turcinov, estoy un poco nervioso, por eso meto la pata bastante hoy, pero nada grave. Hoy estamos hablando con el licenciado Manuel Cifuentes, especialista en constitucionalismo. Hablamos sobre el constitucionalismo en Latinoamérica. Y en la última parte vamos a hablar sobre su investigación. Solo quiero recordar a los oyentes que nos pueden escuchar, además de la página de libertopolis.com, en Facebook, en Periscope, en YouTube. Pueden mandar mensajes por WhatsApp a la cabina 45 85 42 80, 45 85 42 80, o si prefieren la conversación pueden llamar por teléfono al 2308-6888 y 2308-6889. Manuel, estás haciendo ahora, terminando la investigación sobre el constitucionalismo y neoconstitucionalismo. Son dos partes, pero hoy el programa es sobre el constitucionalismo. ¿De qué es la investigación? Ya la leí todo el libro. Hay una parte muy interesante que es comparativa entre varias constituciones. Hay otras partes muy interesantes sobre no solo el origen, sino que estas razones de las que hablamos en el segmento pasado, que no mencionamos todavía. ¿Por qué ha habido tantos cambios constitucionales en Latinoamérica, excepto México, y no los ha habido en Estados Unidos? Ya, gracias, Antón. Pues sí, por lo que hablábamos, ¿verdad? Que en la América Latina no se ha tenido una idea propia. En América Latina hemos asimilado diferentes constituciones, diferentes formas de gobierno que en aquel entonces estaban más fortalecidas o, por así llamarlo, más desarrolladas, y lo hemos venido a tropicalizar a esta región, ¿verdad? Hemos agarrado un poquito de cada cosa para venir a hacer nuestras propias constituciones, y han sido constituciones en cierta parte algunas débiles porque ponen unas cosas pero debilitan otras y ponen otras. O sea, viene a darse un tema también de caudillismo que emerge también de esta debilidad republicana en muchas constituciones, en la cual viene... Perdón, Manuel, es curioso que el término caudillismo es propio latinoamericano. De hecho, la palabra caudillismo se quedó como préstamo lingüístico en muchas lenguas del mundo, incluyendo, por ejemplo, el inglés, el ruso y otras lenguas. Es caudillismo, así se llama el concepto. En ruso también. Claro. Interesante, porque sí, es un término que se acuña en la América Latina, ¿verdad? El famoso caudillo, el ser todopoderoso de la región, ¿verdad? Que tiene a su disposición un aparato gubernamental para hacer propaganda, para manejar a su antojo, ¿verdad? Pues bueno o malo, su visión. Y lo más terrible es que mucha gente los apoyaba.
o sea, apoyaba este concepto. Yo todavía no me cabe en la cabeza que la gente pida a otro Ubico en Guatemala, a otro Stalin en la Unión Soviética, en Rusia. O sea, son dictadores. Cualquier... Actualmente claro. A un Putin, ¿verdad? Que muchos lo ven como un ser fuerte, ¿verdad? Ah. Un presidente fuerte. Muchos lo aman, otros lo odian, pero sí, indiscutiblemente, tal vez en las nuevas democracias, ¿verdad? Hay la percepción de que no se puede tener una división plena de poderes, sino que se necesita valga la palabra otra vez, un caudillo fuerte, ¿verdad? Que venga a gobernar esto como, pues, que fuera una finca o qué sé yo, ¿verdad? Se necesita siempre, es la idea, no digo que sea lo correcto, es la idea de mucha gente que se necesita un líder fuerte, que se necesita una persona que venga a mandar y a decidir y que no pregunte tanto, ¿verdad? Y muy probablemente, ¿verdad? Tú me corregirás, Antón, esa es también la idea que existe con el gobierno de Putin, por ejemplo, ¿verdad? Que lo ven, hay mucha aceptación en Rusia por él, pero es indiscutiblemente un líder fuerte, ¿verdad? Y es un líder carismático también, ¿verdad? Los más grandes, que genera muchas pasiones, ¿verdad? Los más grandes tiranos y los más grandes delincuentes políticos internacionales, entre ellos Mussolini, que a Mussolini le encantaba la palabra caudillo, bueno, Franco en España, y otros tantos, sobre todo en América Latina. Aquí vemos a los más grandes en otra vez República Dominicana, Trujillo, en Paraguay, en otros países donde ha habido dictadura. Todos ellos han actuado y siguen actuando, los que existen. Putin mencionaste, en Bielorrusia, aquí en América vemos en la vecindad varios países. Todos actúan acorde a la Constitución. Nadie los puede acusar de actuar de forma ilegal, todos actúan legalmente. Por más que me duela a mí incluso, sí, tanto Putin como Maduro en Venezuela actúan acorde a las constituciones que ellos mismos han moldeado a su antojo. Por eso aquí el constitucionalismo precisamente también nos trae dos conceptos diferentes, es legalidad y legitimidad. Lo que la ley permite y lo que el propio operador de esta ley hace con la ley para que la ley le permita actuar como quiera. En este caso, operador de la ley no es ni el Congreso ni el pueblo, sino que son los propios políticos, en este caso jefes de Estado, los que mencionamos. Entonces, la razón, sí puede ser esta razón. En todo el mundo se pone como ejemplo de cambios constitucionales a Latinoamérica. Y el caudillismo es un concepto que Latinoamérica aportó aportó a secas al constitucionalismo internacional. Es curioso. Dentro de las libertades nace el concepto contrario que se refiere al totalitarismo. ¿Hay en Guatemala, por ejemplo, hay algún peligro de violaciones constitucionales hacia el antojo de algún político o tenemos blindada la Constitución? No es una pregunta a Manuel como constitucionalista, sino que como guatemalteco. A mí me interesa porque a mí me encanta Guatemala. Yo veo que sí, a grandes rasgos, a pesar de la corrupción y muchas otras cosas, la Constitución es bastante fuerte. Hay Corte de Constitucionalidad, hay presidentes y otros dos poderes de Estado que están separados, a pesar de todo, repito, pero sí hay cierto contrapeso. ¿Pero hay algún peligro de que se viole la Constitución? Sí, sin lugar a dudas, creo que casi que en toda América Latina existe ese riesgo latente y se da principalmente por la carencia de la independencia de poderes. O sea, no podemos ver un ejecutivo que dicta orden a una corte de constitucionalidad, ¿verdad? O sea, esos riesgos permanecen, esa carencia de un republicanismo, ¿verdad? Que a mí me encanta mucho el republicanismo, es la que viene a dar esa zozobra o ese miedo, no solo en Guatemala, estamos hablando en América Latina, que estamos teniendo pues esa zozobra a nivel regional, ¿verdad? Pero principalmente se da por la carencia en la independencia de poderes. Según tu investigación, ¿por qué es que se han fusionado dentro del constitucionalismo la idea
de republicanismo y democracia. Es porque mencionaste ahora que te encanta el republicanismo y sé que te gustaba este curso en la universidad, como a todos los que estudian ciencia política en la Marroquín les encanta este curso por el profesor, me imagino también que es muy bueno, Glenn Cox. Glenn Cox, un saludo al profesor Glenn Cox. República y Democracia. Incluso yo siendo profesor tomé este curso con Glenn Cox que nos dio a los profesores y aprendí mucho. Pero sí, originalmente los conceptos República y Democracia son contrarios y es la razón por qué en Estados Unidos son dos partidos, republicano y demócrata. Y mucha gente no entiende cómo son contrarios en origen, si hay República Democrática del Congo, alemana y no sé qué, y Guatemala es una república por constitución, pero es una democracia. Sí es posible, los conceptos cambian, pero en esencia sí siguen siendo conceptos contrarios. Mejor cedo palabra a Manuel porque es especialista. Sí, ahí la palabra clave acá están los check and balances, ¿verdad? Los pesos y los contrapesos que se manejan en el republicanismo, ¿verdad? Cosa que a veces en la democracia se tergiversa, ¿verdad? Y se tiende a desviar la independencia de poderes y a veces podemos caer en una mayoría que no necesariamente sabe lo que quiere, ¿verdad? Sino que, y máximo en la América Latina, donde la mayor parte del electorado no entiende y no se interesa también por conocer y diferenciar estos términos, sino que pues creen que la democracia únicamente radica solo en ejercer el voto, ¿verdad? Pero la democracia también para que sea efectiva, tiene que estar acompañada, ¿verdad?, de un republicanismo, de los pesos y contrapesos, de la participación del ciudadano como garante y vigilante también, y no solo como en el sufragio, ¿verdad?, en llegar a votar, y es por eso, ¿verdad?, que... Lo que dicen en Venezuela, Maduro y decía Chávez, que somos democracia, somos democráticamente electos aquí. Pero mucha gente cree que tiene la razón, pero no la tienen. Sí, pero exactamente, y no existe lo que se llama la división de poderes, ¿verdad? Y la autonomía de cada poder. Sí, en este caso, en Venezuela, por ejemplo, la democracia entró en este concepto neoconstitucional donde, dicho de forma bastante burda, pero es lo que pasa. Si la mayoría decide que me tienen que quitar mi propiedad privada, mi casa incluso, o lo que sea, mi propiedad, mi vida incluyendo, eso la Constitución lo permite. En eso Chávez y Maduro tienen la razón. Pero es una democracia tergiversada, manipulada por ellos. Está dentro de su Constitución, pero no está dentro del concepto de la propia democracia. La democracia supone pesos y contrapesos. La mayoría tampoco puede decidir por la minoría. Puede decidir, pero sin afectar los derechos de la minoría. Así es, y... ¿En Guatemala se respeta esto o no? Pues en teoría todo parece respetarse, pero cuando ya vemos los hechos y la situación en la que nos encontramos, pues nos damos cuenta que el país no funciona como debiera. O sea, tenemos una constitución, pues queremos verlo así, estable, bien formada, pero... del dicho al hecho hay un gran trecho, dice el refrán, ¿verdad? El problema es eso de que pues el papel todo lo aguanta, el papel puede decir tantas cosas, pero al final lo que garantiza es la ejecución y velar porque se cumpla. Y eso lastimosamente está debilitado en Guatemala y en muchos países de la América Latina. O sea, podemos tener varias constituciones, cuantas enmiendas, artículos y esto y lo otro, pero al final no nos sirve de nada tener una constitución del tamaño de una Biblia cuando estamos viendo que las instituciones no velan por el cumplimiento de las mismas, ¿verdad? Sino que va a haber injerencia de cualquiera de los tres poderes, ¿verdad? Entonces, bajo esa línea yo considero pues de que América Latina tiene que salir de ese rezago, ¿verdad? Y o sea, no hay garantías fijas del cumplimiento. No hay garantías. Manuel, perdón, ya nos tenemos que terminar. Nos preocupaba, Manuel estaba nervioso, yo también, y no sabíamos
si en una hora pues podríamos cumplir con todo, y sí teníamos la razón, no nos dio tiempo, pero en alguna futura ocasión cuando salga el libro, y por cierto los invito a que también lo lean cuando salga, porque ahí Manuel y Carolina López nos van a contar sobre todos estos temas y cómo hacer que se cumpla. Nos manda saludos Carolina López, saludos Antonio Manuel, gracias Carolina. Gracias. Espero que nos veamos pronto, los tres, hablemos de esos temas. Te manda saludos Raúl Cifuentes, dice ahorita lo estoy viendo, saludos a Manuel Cifuentes. ¿Algún pariente? Sí, es mi hermano. Va. Va, Freddy ya lo saludamos, nos había mandado saludos, perdón, no puedo leer a todos en Facebook, pero solo en Facebook leeré. Lauro Enrique Chonay Pérez, saludos de Tecpan, saludos Lauro, también para usted. Miguel Luna, felicitaciones, será todo un éxito, eso esperemos, ¿verdad? Ojalá, y nos gustaría mucho. Y perdón, ya no tenemos tiempo, me gustaría leer todos los mensajes, no solo en Facebook, también en otros medios. Muchas gracias a todos. La próxima semana, a la misma hora, vamos a hablar con el doctor Olmedo Vázquez sobre guerras de cuarta generación, y vamos a ver cómo sorteamos, de qué forma sortearemos su libro, que tiene bastante éxito en la academia, por lo menos entre los historiadores, politólogos y especialistas en guerra, la investigación del doctor Vázquez. Manuel, muchas gracias por... Gracias, Antón. Yo aprendí un montón, aunque había leído el libro, ya lo leí, aunque no ha salido. Esa es la ventaja de ser amigo de muchos autores académicos y ser editor además de libros. Espero que a nuestros oyentes también no solo saquen la información interesante que nos proporciona Manuel, sino que también puedan seguir investigando. Les recomiendo leer las novelas de Benito Pérez Galdós, Episodios Nacionales. La primera serie está dedicada a este periodo de la Pepa en España, todos los años de la invasión francesa, y habla bastante. Hay una novela dedicada a la Pepa precisamente. Sí, sí. Qué interesante saberlo, y pues de mi parte muchas gracias por su tiempo. De verdad, créanme que lo hemos disfrutado mucho. No alcanza el tiempo, Antón. Yo te decía que me quedé con un cuarto de lo que quería hablar, ¿verdad? Una cuarta parte de lo que quería hablar, pero me imagino, si nos dan la oportunidad otra vez de participar acá, yo encantado, porque este tema siempre me ha apasionado. Y Antón, nuevamente muchas gracias por la invitación, y a todos los audioescuchas, muchas gracias por su tiempo, y espero lo hayan disfrutado. Gracias a todos, los espero dentro de una semana, martes a las 5, con el tema de guerras de cuarta generación. Hasta la próxima. Libertópolis presentó a Antón Turcinov en Liberpraxis. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.